Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Antes que nada, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita y poderosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este es el tercer estudio bíblico que nosotros estamos desarrollando cada martes. Este mensaje de esta oportunidad, este estudio bíblico, lleva como título la angeología. La angeología. Nosotros estamos preparando cuestionarios ya impresos como estos. Voy a poner un ejemplo. Estos que están aquí son cuestionarios que se hicieron a mano de los dos cursos. Y estos ya son los cuestionarios impresos que se le va a dar a cada alumno, ¿ves? Bien detallado. Este es de Abraham y este es de Nimrod, el origen de la masonería. Este estudio, que es el tercero, con el cuarto ya van a recibir la próxima semana el cuestionario. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer una introducción para que ustedes entiendan de qué se trata este estudio bíblico tan profundo. Hace un rato estábamos cantando que solo Dios hace al hombre feliz y que la vida pasa, todo se acaba. ¿Ven? Cuando usted hoy, al término de este estudio bíblico, usted va a comprender que nosotros realmente somos polvo. Cuando usted entienda la jerarquía y el poder de Dios, como cientos, miles y millares de ángeles están a su disposición, a su cargo, y que Él es el jefe, espero que de todo vuestro corazón y todo vuestro ser, de toda vuestra mente, salga y se desarraigue, se quite la soberbia, la petulancia, la arrogancia, por tener dinero, por ser más lindo, por saber predicar, por saber cantar, por lo que sea. Porque delante de la presencia de Dios, usted va a entender que no somos nada. Hay otros seres que son muy, pero muy superiores a nosotros. En estatura, en tamaño, en fuerza, en poder, en sabiduría. Pero hay una gran diferencia que para nosotros que somos pequeños delante de ellos, sí hay esperanza. La palabra de Dios dice que los ángeles son creación, son seres espirituales, pero nosotros también somos criaturas, es decir, creados, nosotros los seres humanos, pero el ser humano es la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Por ese motivo usted y yo valemos más que los ángeles para la salvación. Usted hoy va a entender. Porque fue tan grande el precio del alma que Dios tuvo que enviar a su Hijo a pagar no con oro, ni con plata, ni con cosas preciosas, sino con su preciosa sangre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto le dan una gloria a Dios y dicen amén? Amén. Este título es la angeología. Esta rama teológica, los ángeles, que vamos a desarrollar en esta oportunidad, vamos a ver los rangos, oficios, propósitos, tareas, funciones principales de estos seres. Hay que entender que hay dos bandos, los ángeles de Dios y los ángeles caídos o demonios del diablo, que se rebelaron contra Dios. Pero entre esos rangos de estos dos bandos hay también funciones, hay también jerarquías que le divide a cada uno otra vez. Hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a entender esto. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. El versículo clave para este estudio bíblico es el siguiente. Salmos capítulo 91. Y lo leo de esta manera. Salmos capítulo 91. Amén. Este versículo es bastante amplio, del 1 al 12, pero nosotros en esta oportunidad vamos a leer la parte
Salmos capítulo 91, versículo 11. Salmos capítulo 91, versículo 11. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiece en piedra. O sea, los ángeles, conforme vaya pasando el tiempo, conforme vaya desarrollándose este mensaje, vamos a entender que cada tipo de ángel tiene una jerarquía y un propósito y un trabajo dirigido y direccionado por Dios. ¿Me estás entendiendo? Los personajes principales, porque en los estudios anteriores nosotros habíamos dicho que el principal del primer estudio era Abraham, el segundo era Nimrod, y los principales personajes de este estudio bíblico son los ángeles. Dentro de los ángeles ya entran ya los ángeles de Dios y los ángeles caídos, que ahora pasan a ser demonios. Amén. Significado. ¿Qué es la angeología? Vamos a ver. ¿Qué es la angeología? La angeología proviene del griego ángelos. ¿Qué significa ángelos? Significa mensajero más logos o tratado. ¿Qué significa teología? ¿Qué es la teología? Estudio sobre los ángeles en la teología cristiana. En resumen, para simplificar, la angeología es una rama de la teología que estudia a los ángeles. De acuerdo con la doctrina, los ángeles estarían dirigidos tanto al mundo espiritual como al mundo físico o visible, en el que han intervenido con cierta frecuencia. Amén. Por medio de la Escritura vemos que ellos han intervenido a traer mensajes, a intervenir en algunas acciones que vemos en la Biblia. Amén. En la parte física y la parte visible. Ahora la pregunta es, antes de explicarle qué son los ángeles y su rango, la pregunta más importante antes de empezar a profundizar: ¿se puede adorar u honrar a los ángeles? De ninguna manera, por más rango, categoría o poder que estos seres tengan. ¿Por qué? Porque son criaturas. Son criaturas. Criaturas no son los niños, son criaturas, creación de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ven cómo ellos? Vamos a ver dos pasajes bíblicos que en dos ocasiones Juan, cuando ve la visión en Apocalipsis, se arrodilla y se postra delante del ángel. Y en dos ocasiones se equivoca de la emoción y quizás de la adrenalina de ver tantas cosas maravillosas. Él se quiere postrar delante de los ángeles. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque quizás del otro lado haya un hermano que por error o por alguna enseñanza alguna vez haya adorado o tomado como, entre comillas, su santo a un San Miguel Arcángel. Hoy, mi hermano, te abrimos los ojos por medio de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Le doy la respuesta si se puede adorar o no. Según la Sagrada Escritura, no. De ninguna manera, pues son criaturas, seres creados, al igual que los seres humanos. Y esto lo podemos ver en pasajes bíblicos que lo mencionan como ser. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 9. Vamos a leer uno de ellos primero, que es el 19:10. Apocalipsis 19:10 dice así: yo, Juan, me postré a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo. Fíjese que tiene un símbolo ahí. Ese es cuando te reprende. Ese símbolo que tiene ahí, que le retó el ángel. Fíjese en su Biblia. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. En Apocalipsis capítulo 22, verso 9, yo le leo esta versión, porque hay muchas versiones. Esta versión dice así: pero el ángel me dijo, no lo hagas, no hagas eso, no te postres delante de mí, ni me adores, pues yo también soy una criatura como tú
y tus hermanos los profetas que guarden los mandamientos de este libro, solo debes adorar a Dios. Ahí está más clarito en esa versión. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano es la única creación hecha a su semejanza, la semejanza de Dios. Por eso para nosotros que nos hemos visto todavía la gloria de Dios en su plenitud de cerca, como los ángeles sí vieron la grandeza del poder de Dios y aún se rebelaron, para ellos no hay perdón. Para nosotros sí. Gloria sea a Dios. Génesis, dice la palabra de Dios en Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Observación. Por este motivo Dios decide entregar a su Hijo unigénito, Jesucristo, para perdón de los pecados. Con el derramamiento de sangre. Con eso hay expiación de pecados. En cambio, para los ángeles que se rebelaron, nunca, jamás habrá perdón. Podemos ver esto en la palabra de Dios en 2 de San Pedro, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Y lo leo así. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo de la época de Noé, el diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Usted es un pregonero de justicia en esta época. Y hoy el arca de Noé era el arca grande de madera. Hoy tu arca, ¿quién es? Es Jesucristo. Cuando usted predica, Dios te toma como un pregonero de justicia. Entonces yo te aliento a que predique la palabra de Dios. Amén. Y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, vamos a ver las categorías de estos ángeles. Pero vamos a hacer lo siguiente. Antes de leer la categoría de los ángeles caídos y los ángeles de Dios, vamos a ver en qué versículo menciona a estos seres. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, versículos bíblicos que mencionan a estos seres. A los serafines, a los querubines, a las potestades, a los principados. Vamos a ver. Primero vamos a ver, por ejemplo, a los serafines y a los querubines. Amén. Y después les voy a explicar cuál es el trabajo, la obra y la responsabilidad de cada ser. ¿En qué parte de la Biblia habla sobre los serafines y describe que tiene 6 alas? ¿Dónde? Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tuvo una visión. ¿Se acuerdan? Una visión tuvo Isaías y se le presenta ahí la gloria de Dios. Dice que en las faldas cubrían todo el templo. Se quedó maravillado Isaías. Y vino un serafín junto a él y él le describe en la escritura cómo es la apariencia de este serafín y cuántas alas tiene. Amén. Isaías capítulo 6, versos 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían todo el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuánto le aplauden al Señor? Bien. Le doy una explicación así sencillito. Algunos lo representan de esta manera a los serafines. Una figura tipo humanoide con 6 alas. Amén. Pero lo más cercano, según los eruditos, según los expertos, sería la figura aproximada. Acá vemos, por ejemplo, ahí está la visión
que tuvo Isaías. Ahí se ve, ¿está bien? ¿Están viendo? Ahí está. Ahí está Isaías, acá están los querubines, acá está esto se llama trono. Ahora vamos a hablar del trono. ¿Qué es el trono? Es un ser espiritual también. Aquí y aquí está la figura de Dios sentado. ¿Ven? ¿Se entiende? Y lo más cercano, según los expertos, según eruditos, sería la figura verdadera de los serafines. Algo más aterrador. ¿Entienden? Porque según la palabra, dice en la Biblia que tienen muchos ojos en sus alas. Vamos a leer. Que no es tan humanoide como la gente cree. Vamos a ver ahora querubines. Los serafines dijimos que tienen 6 alas. Los querubines tienen 4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 19. Este es un poquito largo, pero vamos a leer todo, porque es bueno que sepamos todo esto. ¿Amén? Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 19. El querubín tiene 4 alas. Mientras ustedes buscan, entonces voy a buscarme. Según lo que dice la Biblia, esta es la figura, porque tiene varias caras. ¿Se ve ahí? Sí. Tiene 4 alas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, 11 al 19. Y este describe cómo tienen su rostro, cómo tienen sus alas, que tienen 4. Querubín ahora. Vamos a ver también el tamaño de los querubines, que dice la palabra. Ezequiel capítulo 28, 11 al 19. ¿A quién le está describiendo acá la palabra de Dios? Ustedes sabían que entre todos los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, ¿quién es el más importante? Y inclusive en la Biblia, todo un pasaje habla sobre este ser. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen a mano? Amén. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu inmenso tratado comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, oh querubín. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo por eso te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré por espectáculo con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, oh querubín, de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todo lo que te miran. Todo lo que te conocían de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Está hablando de Lucifer, que a causa de sus contrataciones, porque hay personas también que tienen el síndrome de Lucifer, que cuando se le da un cargo, una responsabilidad y empieza a creer y a crecer espiritualmente, se vuelven soberbios, arrogantes y prepotentes, y quizás eran buenas personas,
pero su corazón se llena de maldad, de soberbia y de egoísmo. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Ese es el síndrome de Lucifer. Vamos a ver el tamaño. Ahí ustedes vieron que el querubín era hermoso. Los ángeles no son feos. Sabio, grande, fuerte. ¿Entienden? Vamos a ver qué dice del tamaño Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10, versos 20-21. Ezequiel tuvo una visión en el cual vio a unos querubines. Ella había visto otro lado, otro querubín, pero acá se le aparece otro querubín. Y él dice, yo me doy cuenta que este también es un querubín, por lo que yo ya había visto. ¿Entienden? Vamos a ver. Ezequiel capítulo 10, 20-21, lo leo rápido. Estos eran los mismos, dice, seres vivientes que vi debajo de Dios de Israel, junto al río Quebar. Y me di cuenta, dice él, de que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras. Acá vamos a ver cuántas alas tiene. 4 caras y cada uno tenía 4 alas. Y figura de manos humanas debajo de sus alas. ¿Entienden? Ahí explica que tienen 4 alas. Vamos a ver cómo es el tamaño de sus alas cuando se despliega. El rey Salomón estaba queriendo edificar el templo. Y él quizás, porque debemos entender que ellos tenían una relación íntima con Dios, tanto Salomón como el rey David, ellos quizás tenían visión y en algún momento habrá visto a algún querubín. Entonces él manda a hacer querubines en el templo. Y miren más o menos cómo es el tamaño de sus alas cuando se abren. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 24. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 24, dice, está explicando así la Biblia. Un ala del querubín tenía 5 codos. ¿Qué es un codo en medida? Un codo se mide de aquí hasta el dedo. Son aproximadamente 50 a 53 centímetros, es decir, medio metro. O sea, un codo es medio metro, 2 codos es 1 metro. Entonces vamos a ver cuánto dice acá. Un ala de querubín tenía 5 codos, es decir, 2 metros y medio. 2 metros y medio hacia acá. Y la otra ala del querubín, 5 codos, otros 2 metros y medio. Y acá explico otra vez y dice así. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra ala eran 10 codos. 5 metros al abrirse. ¿Están entendiendo? Así está escrito en la Biblia. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste? Y no sé si se dieron cuenta cuando yo estaba haciendo mención que dice, toda tu vestidura, le dice la palabra al querubín que se rebeló contra Dios, a Lucifer. Tus ropas, tu vestidura eran de topacio, cornelina, las mejores piedras. Miren la ironía de las ironías. A nosotros nos espera un lugar celestial, un lugar que va a ser nuestra casa. El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas y mansiones hay. Voy a preparar lugar para vosotros y cuando yo venga os tomaré y los llevaré conmigo a la casa de mi Padre. Esa casa del Padre está precisamente en su mayoría de esas piedras preciosas, sus cimientos, de lo que era de la ropa de Lucifer. Lucifer no valoró eso, fue un ingenuo, fue un necio de querer compararse con Dios, teniendo esa oportunidad de tener, nosotros vamos a un lugar inmensamente bello, que los cimientos van a ser de piedras preciosas, de oro, de topacio, de cornalina, que Lucifer rechazó por su soberbia, su arrogancia y querer compararse con el Altísimo, y se despojó de él toda su ropa de las mejores piedras y salió de él fuego y se consumió. Así está escrito en la Biblia. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, 18 y 19 que describe esto que le estoy diciendo. Apocalipsis 21, 18 y 19 dice, el material de su muro era, está hablando de la gran ciudad, de la nueva Jerusalén, ¿entienden? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Semejante al vidrio limpio.
Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primero era jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisópaso, jacinto y amatista. Qué terrible error. ¿Quién de ustedes quiere estar en esa ciudad celestial? Yo quiero estar. ¿Cuándo dicen amén? Alabado sea Jesús. Como ya describimos a los ángeles que tienen la mayor jerarquía, primero están los serafines, los más poderosos de todos, después están los querubines. Vamos a ver del otro bando, el bando que se opuso y se rebeló contra Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia, si le menciona o no. Vamos a ver versículos bíblicos que mencionan a estos seres. Vamos a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 12 dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra otro ser humano, contra otro hermano, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, hueste de maldad de las regiones celestes. Hoy vamos a conocer a todo eso y vamos a ver cómo la palabra de Dios le describe. Amén. Bueno, vamos a ver en qué parte la palabra de Dios le menciona esto, ¿sí? Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, es decir, estos son todas cosas creadas, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá la palabra de Dios les menciona a estos seres. Ni los ángeles, ni las potestades, ni los principados podrá separarte del amor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Colosenses capítulo 1, hablamos de la creación. Aquí usted va a saber quién es el que le creó a ellos. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Hablando de Jesús, hablando del Mesías. Porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, vamos a ver qué son los tronos enseguida, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Todo es de Jesucristo. ¿Están entendiendo? Efesios capítulo 3, versos 10 y 11 dice algo maravilloso. Para que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros se sabe esto, hermanos. Por medio de la iglesia. Usted tiene que predicar de esto. Cuando Jesucristo estaba siendo colgado y crucificado, los demonios creían que Dios estaba loco. Por eso, para los humanos, los inconversos y para el mismo diablo, la palabra de Dios es locura. Es locura para los que se pierden. Tanto para los humanos, para los demonios también. Es locura para ellos. Entonces, como ellos no entendían cómo Dios puede crucificar y entregar a su hijo, los demonios no entendían. Pero hoy nosotros, los predicadores, los que ya somos salvos por Dios, por la sangre de Cristo, los redimidos, al predicar eso, los demonios saben que nosotros fuimos ya salvos por Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra. Para que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer, la multiforme de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, de nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que le acabo de decir. Ahora los demonios no entendían ellos, pero ahora que entiendan. Aleluya. Por la palabra, que para eso vino el Señor Jesucristo. Entonces nosotros le refregamos, esta es la palabra de Dios, y le refregamos la cara a las potestades y los principados que no entendían. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esto, por ejemplo, se puede relacionar con lo que le voy a decir ahora. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Hablando de Jesús y lo que hizo en la cruz para quitarle de la mano a Satanás y a los demonios
algo que estaba ya decretado para ti y para mí, que vos ya estabas fundido, perdido en el lago de fuego o en el infierno. Ya no había caso para nosotros. Ahora van a entender. Entonces Dios le quita, Jesús le quita y le refrega. No. Yo ya vencí y lo pongo en la cruz, y ese decreto de la ley, del pecado, de la fornicación, la borrachera, el adulterio, que fulano, mengano, sultano tenía, yo te arranco de las manos, diablo, lo pongo en la cruz y decreto que todo lo que cree en mí son salvos para la gloria y honra de mi papá, mi Padre Celestial. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea Jesús. Bendito sea Dios. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, hablando de Jesús, dice: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio de ellos, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Yo tengo el poder, yo he vencido. ¿Cuánto dicen amén? Así está mencionando la palabra de Dios a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. ¿Ven? Ahora vamos a ver enseguida. Versículo que mencionan a ambos grupos, a ambos. Ahora vamos a ver. Efesios capítulo 6, verso 12, lo que leímos hace rato. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra hueste de maldad de las regiones celestes. Vamos a ver cómo son estos seres. ¿Amén? Ahora, le voy a explicar algo. Usted me dice: ¿y será que en algún momento, para poder entender y que alguien le describió cómo son estos seres, dice la Biblia que esos se materializaron o que algún ser humano le vio en algún momento? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Busquen mientras yo veo ahí Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 16 al 18. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a ver qué pasó ahí. Segunda Reyes, ¿cuándo era? Capítulo 6. ¿Eh? Capítulo 6. Segunda Reyes, capítulo 6. Del 16 al 18. Esta figura que muestro acá tiene un más parecido a un arcángel. Los arcángeles son seres angelicales que tienen solamente dos alas como los ángeles. Ellos están en el grupo de mensajeros o que intervienen para luchas o peleas o batallas. Vamos a ver por la palabra de Dios. ¿Entienden? Ellos tienen más una figura humanoide. Porque si no fuera así, los seres humanos que le vieron no describirían, por ejemplo, la mayoría que le describen dice que tienen manos, tienen pies, tienen ojos, normal, y hablan con ellos. Entonces, si no fuera una figura que no sea aterrador, entonces estas personas tendrían miedo. Amén. De hecho que sí serían enormes y se le vería muy poderoso. Por eso siempre cuando los ángeles han venido a traer mensajes, ¿cómo empieza siempre? No temas, dicen siempre. ¿Sí o no? No temas, dicen. Siempre. En cada una de las veces que los ángeles se le aparece a una persona, dicen no temas. ¿Entienden? Bueno, vamos a ver qué pasó en este pasaje bíblico. Resulta ser que Eliseo estaba con su criado, ¿entienden? Y iba a haber una batalla campal en ese lugar. Y el grupo de Eliseo estaban poquitos de ellos. Y los sirios eran los que le iban a atacar a este grupo, los sirios. Después, en un momento, su criado viene corriendo junto a Eliseo y le pide socorro, socorro. Yo no sé qué vamos a hacer porque los sirios nos atacan y son muchísimos. Dice que Eliseo alzó su oración al cielo orando y dijo: Señor Jehová, te pido que abra los ojos de mi criado y que él vea que más son los que están con nosotros, podrían ser arcángeles, lo que sea, pero no eran humanos, que los que están con él. Quiero decirte de parte de Dios que cuando hay batallas, más son los que están contigo que los que están con tu enemigo. ¿Cuánto le aplaudan al Señor?
Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a leer el 16 al 18. Eliseo respondió a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, diciendo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos de mi criado para que vea. Está hablando de los ojos espirituales. Hermano, si nosotros ahora abriéramos nuestros ojos, hermano, acá mismo nos da un infarto. Si abriéramos nuestros ojos espirituales, veríamos las huestes de maldades, los gobernadores de las tinieblas, esos seres aterradores de las tinieblas. Sería terrible. Por la misericordia de Dios es que esas cosas nosotros no vemos. ¿Cuánto dicen amén? Seguimos leyendo. Eliseo diciendo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos de mi siervo y que vea. Jehová abrió los ojos del criado, y éste vio que los montes estaban llenos de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, cubriéndole. Cuando los sirios descendieron hacia Eliseo, otra vez Eliseo oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Dice la palabra de Dios después, allá por el versículo 21, 22 por ahí, que dice que los sirios nunca más vinieron ahí. Capaz se quedaba aterrado. No sabemos, capaz que no le veían, ni sentían golpes y empujones, no sabemos. No sabemos. Pero dice que no vinieron más. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, dada esta explicación de qué son los serafines, sus alas y todo eso, ¿verdad? Amén. Vamos a ver las categorías. Amén. Vamos a ver los ángeles de Dios. ¿Cómo son? Quiero explicar lo siguiente. Las categorías y jerarquías de los ángeles de Dios. Los ángeles son seres o criaturas sobrenaturales que median entre Dios y el ser humano, no como mediador para la salvación, porque sabemos que la palabra de Dios dice que el único mediador entre el hombre y Dios es Jesús. Solamente cuando está hablando de mediar, que ellos intervienen por la voluntad de Dios y por el orden de Dios para hacer algunas actividades que Dios les ordena. Que no se malinterprete. ¿Están entendiendo? Vamos a leer otra vez. Los ángeles son seres o criaturas sobrenaturales que median entre Dios y el ser humano y se disponen en 9 órdenes. No es que hay una clase de ángeles nomás. 9 órdenes llamados coro angélicos o celestiales. Observación. Son 3 jerarquías que a su vez se dividen otra vez en otros 3 niveles. Vamos a ir primero por la primera jerarquía, que son los más altos, que están más cercanos a Dios. Amén. Los primeros y los que son más cercanos a Dios y los más poderosos son los serafines. Los serafines dijimos que tienen 6 alas. Amén. La jerarquía más alta son los serafines, quienes están más cerca de Dios para alabarle y cantarle, representados con 3 pares de alas, es decir, 6 alas. Con ojos regulan el movimiento de los cielos. Segundo, entre estas categorías que están más cercanos a Dios, ¿quiénes son los querubines? Los querubines le siguen los querubines, quienes son guardianes de los cielos y las estrellas. Ellos se representan con 2 pares de alas, es decir, con 4 alas. Tercero, que está más cercano a Dios, lo que le mostré hace rato, son los tronos. Estos no son con una apariencia de ángel, sino como un ser espiritual. Amén. Ustedes habían visto ahí la visión de Isaías. Amén. Acá. ¿Ven? Ahí. Como un carro. Vamos a ver otro. Les voy a mostrar otra cosita acá. Según la palabra de Dios, y no vamos a profundizar mucho porque tenemos que buscar otra vez,
en la visión de Isaías, cuando Isaías ve la figura de Dios, estaba describiendo a los serafines, ¿verdad? Pero también decía, por debajo del trono de Dios estaban los tronos, dice, que tenían sus ojos, y empieza a describir. Así se le describe. Vamos a ver qué dice. Los tronos son entidades relacionados con el comportamiento del ser humano. Anteriormente se le conocían como espíritus celestiales. Llevan el registro de las acciones, se los representan como seres inmensos con alas redondas de color del arco iris. Esos son los tronos. La segunda jerarquía, que se divide también en tres partes, que están un poquito más abajo, son dominios, virtudes y potestades. Estamos hablando de lo que son de Dios. Los dominios. En la segunda jerarquía se encuentran los dominios, o dominaciones también se le conoce. Ellos tienen la tarea de regular la actividad de los ángeles inferiores, reciben órdenes de los serafines y también de los querubines, incluso de Dios. O sea, ellos son los organizadores, que por orden de Dios, o quizás de los querubines, o quizás de los serafines, ellos le controlan a los ángeles de menor rango, a los arcángeles y a los ángeles. Amén. Además, son responsables de que el universo se mantenga en orden. Son los controladores prácticamente. Virtudes. Estos son similares a los principados que vamos a leer después. Su deber es supervisar a determinados grupos de personas. Tienen forma de rayo de luz. ¿Cuáles grupos de personas? Tanto espiritual como mundanos. Por ejemplo, cuando se hace una actividad grande de LGBT, de protesta contra el cristianismo, y se reúnen mucha gente en masa, ellos están ahí controlando las virtudes. Pero también cuando nosotros estamos aquí, una masa grande que adora a Dios, ellos también están controlando las actividades de ciertas personas. Ese es su trabajo. La potestad, siempre en la segunda jerarquía, en el tercer rango. Las potestades tienen el poder de sobreguardar la conciencia y la historia. Los ángeles de la muerte y el nacimiento se encuentran en el orden, en este orden, supervisar la repartición de poderes a los seres humanos. Es decir, ¿cuál es el trabajo de las potestades de Dios? Estos son los que cuando una persona nace vienen y traen el espíritu, porque dice la palabra de Dios, cuando una persona muere, el espíritu va a Dios, el alma va a donde tiene que ir, el cuerpo a la sepultura. Cuando ellos vienen, ellos traen el espíritu a ese ser humano. Pero cuando mueren, ellos son los que le llevan a los que son de Dios hasta Dios. Pero las otras potestades, porque estas son potestades de Dios, las otras potestades que vamos a ver, esos son los que automáticamente una persona muere, le ve y le lleva al infierno. Así es sencillo. Tercera jerarquía. Entre la tercera jerarquía son los ángeles que trabajan como mensajeros, o sea, los que están más cercanos al ser humano. ¿Entienden? O sea, la tercera jerarquía, los más bajos de estas tres jerarquías, que se dividen en tres categorías otra vez. El primero de todo son los principados. Son guardianes de las naciones y los países supervisan los eventos que suceden en la política, el comercio y en el aspecto militar. O sea, cuando usted quiere que le vaya bien a su gobierno, a su país, a su nación, usted tiene que orar y son ellos los que intervienen. Pero hay otros principados que vamos a ver también del diablo que operan en cada nación para ocasionar guerras, conflictos, muertes. Vamos a ver más adelante. Segundo rango de la tercera jerarquía son los arcángeles. Los arcángeles tienen una figura, como les dije, más humanoide. Tienen dos alas y son ángeles de guerra. ¿Cuáles son uno de ellos, por ejemplo? El arcángel Miguel. ¿Entienden? Tienen una figura, no será el salto, pero representado de esta manera. La palabra de Dios dice que tiene una espada. Así dice la palabra de Dios en varios pasajes bíblicos. Pero también hay otros arcángeles que son también, por ejemplo, se le conoce
La Biblia lo menciona. Miguel, Gabriel, ¿ya escucharon? Miguel, Gabriel, Rafael, Chamuel, Uriel, Zadkiel, hijo fiel. ¿Por qué siempre tienen él al último? ¿Por qué? Él al último, como mi nombre por ejemplo es Ariel, significa león de Dios en hebreo. Entonces él significa Dios al último. Pero cada uno, por ejemplo Miguel, ¿quién como Dios significa? ¿Entienden? Y cada uno tiene su significado. En otra oportunidad vamos a profundizar sobre este tema. ¿Entienden? Solamente les explico que él significa Dios. Por eso cada uno, pero uno tiene una función distinta entre estos arcángeles. Bueno, ¿qué son los arcángeles? Son seres guerreros espirituales que atienden las áreas de los esfuerzos humanos. Son líderes de los ángeles. Ellos lideran a los ángeles que están por debajo de ellos. Son líderes de los ángeles, generalmente reciben tareas de mucha importancia para la humanidad. Generalmente ellos son los que cuando hay una lucha espiritual terrible, son ellos los que vienen a intervenir por orden de Dios. Por orden de Dios. Y por debajo de ellos están los mensajeros, los que están más cercanos. Quizás tengan el menor rango, pero son los que más se relacionan con los humanos, que son los ángeles. Los ángeles. Los ángeles son seres de menor jerarquía angelical, más, sin embargo, son los más cercanos y conocidos por el ser humano. Son los más relacionados con asuntos humanos, son los enviados como mensajeros ante los hombres. La palabra ángel entendemos que significa ángelos, que significa a su vez mensajero. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis dice: escribe a las 7 iglesias y a los ángeles de esa iglesia. Los pastores también son ángeles de Dios, porque son mensajeros de la palabra. No solamente ese vocablo, esa palabra va para los ángeles de Dios espirituales, sino también para los pastores. Los pastores, la Biblia dice que son ángeles también, porque son pregoneros de la palabra de Dios. Vamos a ir terminando ya. Esos son los ángeles de Dios. Ahora son 9. Ahora vamos a ver las 4 categorías de los caídos, los ángeles caídos. Pero hay uno sobre todo ellos. ¿Y cuál es? El querubín del cual hablamos. Vamos a ver bien rapidito. Los ángeles caídos del diablo, sus categorías y sus jerarquías. El principal de todo y el mayor rango de jerarquía es un querubín, que en principio era llamado Luzbel, pues era un ángel de luz. Y luego pasó a llamarse Satanás o Hasatán, que significa el adversario u opositor. Es también conocido como Lucifer. Su principal objetivo es dirigir a todos los otros ángeles caídos o demonios de todas las jerarquías posibles con un motivo principal. ¿Cuál es? Que esto cause la caída, la destrucción y la muerte del ser humano, llevándolos a la perdición completa. Ese es su objetivo, llevar al ser humano a la perdición completa. ¿Por qué él odia tanto a los seres humanos? Porque la palabra de Dios dice, lo que leímos hace rato en 2 de Pedro, que para los ángeles no hay perdón, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Es más, ya hay un juicio decretado para Satanás, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que él va a ser arrojado al lado de fuego. Entonces, como él ya sabe ya su destino, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que mienta, y dice, lo que él dice va a cumplir, entonces ella sabe que él no quiere irse solo. ¿Entienden? Entonces, él no trabaja solo. Otra jerarquía. Primero, son 4, principados. En cada país hay un principado. Y ellos son los responsables por cada destrucción que hay en aquel lugar. Esa es su función. Son enormes demonios. Segundo, potestades. Son los demonios que actúan dentro de las iglesias colocando miedo, duda, idolatría, infidelidad y otras cosas más. Como, por ejemplo, la doctrina. Cuando nosotros tenemos pelea entre hermanos, y uno piensa así, otro piensa así, ¿cuáles son los demonios que están actuando dentro de la iglesia? Las potestades.
que uno trae una nueva visión, una nueva enseñanza. Imagínense en Brasil, un pastor después de 15 años se rebela contra su pastor, abre otra iglesia y le llevan a toda esa congregación diciendo que él tuvo una revelación y tiene una Biblia, la Biblia, pero algunos versículos le quitó y le puso de color blanco la tapa y con el color del arco iris que representa a LGBT. En ese lugar se congregan más de 5.000 homosexuales. ¿Y quiénes hacen esas cosas? Confusión, dicen, las potestades. Tercero, son los gobernadores de las tinieblas. ¿Cuál es su función? Hay un tercer grupo de demonios y estos actúan en el gobierno, ordenando las guerras, los conflictos, la pobreza, miseria y muchas cosas más. El cuarto, huestes de maldad, huestes espirituales de maldad que están ahí arriba, que parecen como un cielo gigante. Esa vez que yo estaba muy enfermo, que yo estaba con mi mamá en el hospital, yo vi esa visión, hermano. Esa noche murieron cantidad de personas que estaban internadas. Y al lado mío, yo me fui el otro día y el día anterior a predicarle a ellos, pero ellos tenían su nicho. ¿Qué es el nicho? Su idolatría. Cada mesita. Yo le miraba y yo tenía pena. Salía hacia afuera y visto que el cielo se abría más y veía yo esta visión de esta hueste de maldad. Yo sentía en mi corazón que muchísima gente se iba directo al infierno que yo le venía a buscar. ¿Me están entendiendo? Esto es terrible. Las funciones de estos seres que dice la Biblia. 2 Corintios capítulo 2, verso 11. No leímos todavía que son los huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Vamos a leer. Estos demonios actúan causando la muerte, accidentes y violencia. Dentro de las calles, cuando se va un ebrio, una persona que de repente no sabe cómo se le salió la rueda, no sabe cómo se cayó en un pozo, no sabe cómo se le cruzó el otro. Usted mira en el circuito cerrado en la cámara y no entiende cómo pasó eso. Bueno, ¿quiénes hacen esto? Las huestes espirituales de maldad, aquellas personas que no le tienen a Cristo, porque si le tuviera a Cristo, como a mí me libró de muchos accidentes, como a vos te libró de muchos accidentes, porque la palabra dice, Salmo capítulo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y de ellos, alma mía, engrandece a Jehová. Esas personas no hubieran sufrido ese accidente, porque no tienen la cobertura de Dios, en cambio están a merced de Satanás. ¿Cuánto entienden esta palabra? Segunda de Corintios capítulo verso 11, vamos a agilizar, tenemos 10 minutos últimos, para que Satanás, dice así, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no saque ventaja alguna de vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Satanás tiene muchas maquinaciones, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, atiendan, no me jodan. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No se está cruzando de brazos. San Juan capítulo 10, versos 10 al 11, algo maravilloso que dice después de esto. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, porque yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Jesús. Esto voy a ser breve, ya voy a contar con mis palabras. Efesios dice, ¿cómo combatir esto? Ahora usted me pregunta, hermano, usted me está diciendo que tenemos lucha contra potestad, gobernador de las tinieblas, pero usted no me está dando la respuesta para que yo me pueda librar de esto. ¿Qué tengo que hacer? Porque si yo te doy el problema, yo te tengo que dar la respuesta. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Efesios capítulo 6, versos 13 al 18, habla de la armadura de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estáis firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestra cintura con la verdad, vestido de la corona de justicia, el calzado y con los pies del celo por predicar el evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo, del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velad en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Debemos orar uno por los otros. Amén. La otra respuesta fue la que yo le dije recién. Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si viví bajo la cobertura de Dios, vas a estar bien. Amén. Pero si no vivís bajo la cobertura de Dios, te va a pasar lo que dice en Primera de San Juan 3:8. Con esto terminamos y muestro el video y terminamos la clase. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, quiero que entiendas bien. Vos, si estás todavía apartado de Dios, te recomiendo que vengas a los pies de Cristo, porque si no estás en Cristo, está a merced del enemigo, y el que practica el pecado es del diablo. Mas el que se arrepiente y confía en sus pecados, Dios no le echa fuera. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para eso vino y se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Vamos a ver un video que es sumamente fuerte. Yo quiero que usted tenga la fortaleza para ver, no el primero, sino el segundo video, cómo ellos actúan, los accidentes, las puñaladas. Es necesario que veamos cómo ellos actúan. ¿Cuánto dicen amén? Y con esto vamos a ir terminando, ¿ven? Hoy es un poquito largo, pero abarca muchísimo, mi hermano. Ese es el motivo. Ustedes saben cuál es la mejor estrategia que ellos utilizan para engañar al ser humano. La mayor jugada del diablo en contra de una persona es hacer que ella crea que él no existe. Es decir, si una persona no cree en algo, ella no lucha en contra de aquello. De esta manera el diablo y sus demonios logran trabajar libremente en la vida de aquella persona, sin encontrar ninguna resistencia. Él sabe perfectamente la sed que el ser humano tiene por el pecado, por lo que es malo. Siendo así, Él lleva a los seres humanos a hacer todo lo que es ilícito, y poco a poco Él va destruyendo todo lo que aquella persona tiene. Pero la obra maestra del diablo es que usted muera en pecado, sin haber entregado su vida para Jesús. Si esto acontece, Él habrá concluido su objetivo, llevarlo al infierno. Pobres Lucifer, yo era un ángel de luz. Fui expulsado del cielo. Cuando Dios creó el ser humano, yo logré engañarlos. Y ellos
yo no trabajo solo. Conozco ahora los principales. En cada país hay un principal. Ellos son los responsables por toda la destrucción que hay en aquel lugar. Pero ellos no son los únicos. Conozco ahora las potestades. Las potestades son demonios que actúan adentro de las iglesias, colocando miedo, dudas, idolatrías, infidelidad y otras cosas más. Escogiste iglesia por ser una iglesia inclusiva, que te recibe por amor. Pecado, la total aceptación de la homosexualidad. Una condena que para estos creyentes no está escrita en sus Biblias. La palabra de Dios dice que contra el amor no hay ley. Para nosotros el amor entre dos personas del mismo sexo no es condenable. El amor entre dos personas que viven en la fidelidad es bendecido por Dios. Después de ser pastor 4 años, yo me alejé debido a mi orientación sexual, por creer que todo estaba perdido, y aquí yo pude encontrar el amor. Yo pude encontrar paz, yo pude encontrar alegría. Aquí pude formar mi familia y ser feliz. Mientras unos afirman que es una iglesia del demonio, el aumento de sus seguidores ha sido incesante desde su creación. Tienen 1800 fieles, ya cuentan con 8 templos y esperan poder expandirse hacia el resto del mundo. Hay un tercer grupo de demonios. Los gobernadores de las tinieblas. Ellos actúan en el gobierno, ordenando las guerras, conflictos, pobrezas, miseria y otras cosas más.
fuerte de todos. Y por último, están ellos. Las vestes espirituales de maldad. Estos demonios actúan causando las muertes, accidentes, la violencia. Un fuerte aplauso al Señor.